Bueno, entonces, hoy vamos a hacer lo siguiente. Me falta todavía explicar un componente de la sesión pasada, que era toda la parte del presupuesto general de la nación, y nos metemos ya con el ejercicio. Voy a explicar cómo está estructurado ese ejercicio, pues para que lo tengamos claro y sepamos cómo maniobrar ese archivo de Excel que les acabo de enviar a sus correos para que lo puedan ir observando y lo podamos ir. Esa es básicamente la guía que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. En ese ejercicio nos vamos a ir moviendo. Yo voy a ir explicando rubro por rubro. Me voy a meter desde la parte eh, teórica, pero desarrollamos un componente práctico y nos metemos con el ejercicio. Así lo vamos a desarrollar con cada uno de esos ítems. Entonces, porfa, me confirman si ya recibieron el correo. Sí, profe, yo sí. Perfecto, muchas gracias. Yo también ya lo recibí. Ok, gracias. Listo, entonces ya teniendo claro que ya, pues digamos que el archivo está en sus manos, entonces voy a entrar de lleno a este componente. Aspiro no demorarme mucho en esto, pero digamos que esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar cómo está estructurado el presupuesto general de este año 2023, en el cual un gran componente de los recaudos tributarios hacen referencia a el tema de renta. ¿Ok? Renta es el impuesto que más genera ingresos al país. Luego le sigue el IVA y de ahí para abajo el resto de impuestos. Pero digamos que el top es renta. Entonces, digamos que en esta sesión quiero centrarme en gran parte en lo que tiene que ver con el componente de presupuesto general de la nación. Permítame un momentico. Yo vuelvo y comparto. ¿Me confirman si están viendo ya la presentación? Pues perfecto, muchas gracias. Entonces, básicamente, retomando el tema del presupuesto general de la nación, hay que tener en cuenta que ese presupuesto tiene 6 ejes que resultan ser fundamentales dentro de lo que quiere realizar el gobierno en sus 4 años. Entonces, digamos que lo primero es que al hablar de estos ejes, eh, resulta importante hablar de qué contiene cada uno de ellos. Y digamos que el primero de los ejes está orientado a todo el tema de consolidar lo que es la recuperación económica y fiscal del país. Digamos que trata de buscar una estabilidad. ¿Perdón? ¿Alguien quiere comentar algo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, digamos que uno de los principales propósitos que tiene este gobierno es básicamente esa estabilidad macroeconómica, pero tal y como lo veíamos en la sesión pasada, esa estabilidad macroeconómica está muy difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque los indicadores de deuda y de déficit fiscal que tenemos son muy altos, ¿ok? Arrancando por ahí, pues digamos que es bien complejo, pero hasta donde se ha logrado entender y lo que ha logrado transmitir este gobierno es que esa estabilidad macroeconómica la quiere orientar mucho a destinar recursos para ir disminuyendo gradualmente
la deuda. ¿Listo? El otro eje es básicamente el denominado ordenamiento territorial hacia la paz total, que lo que busca con ese es avanzar en el cumplimiento de ese acuerdo de paz que se quedó completamente estancado y casi lo hacen trizas en el gobierno anterior y poder implementar lo que ha denominado la búsqueda de la paz total, que es una tarea bien larga. Aquí parece que somos el único, somos de esos países que no nos gusta la paz, da la sensación, pero digamos que es una tarea que vale la pena realizar y ojalá salga con éxito. Tercer eje, seguridad humana y justicia social. Ese va orientado a avanzar en esos temas de la justicia social, ligado con el objetivo de alcanzar esa cohesión social mediante qué? Mediante la inclusión, la equidad y la pertenencia. ¿Ok? El cuarto, el eje del derecho humano a la alimentación, es, digamos que dentro de ese eje se quiere avanzar en todo el tema que tiene que ver con la justicia ambiental, pero una justicia ambiental con un enfoque de tener en el país una producción sostenible. Desafortunadamente nos dimos cuenta con la guerra de Rusia y Ucrania que dependemos mucho de esos fertilizantes, que dependemos mucho de otros insumos para poder producir, para poner, digamos que a generar productos desde el campo. Eh, Otros países lo hacen también, pero digamos que economías desarrolladas que hacen, subsidian esos fertilizantes. Acá no. Entonces, pues lo que busca este gobierno es tratar, por un lado, de que esos fertilizantes se creen acá en Colombia y de esa manera, pues evitar depender de otros países que nos, digamos que por un lado encarecen el producto y por otro, pues nos vemos sujetos a las situaciones geopolíticas que esté viviendo ese país. En el caso de la guerra Rusia-Ucrania, lo que le está pasando a Ucrania. El quinto eje se denomina transición energética y el crecimiento verde con justicia ambiental. Aquí pues básicamente lo que se busca es programar los recursos públicos que le permitan al gobierno que proteger la salud pública y apoyar la generación de empleo e ingresos para los sectores más vulnerables. Tenga presente que en Colombia el, el índice de desempleo creo que está en el orden del 12%. Creo que ha ido bajando muy poco, pero ha ido bajando. Y además, digamos que también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, el desempleo no está tan alto, también hay que decir que del total de personas que laboran, el 55% lo hacen en el sector informal. Y la desventaja del sector informal es que hay desprotección social. ¿Listo? Y el sexto eje, que se denomina convergencia social regional, pues básicamente está orientado a que a elevar esa eficiencia y la calidad del gasto, mejorando la gestión presupuestal, que es lo que vamos a ver hoy, y reduciendo el gasto operación en el marco de ese plan de austeridad que ha implementado el gobierno. Todos los gobiernos llegan con un plan de austeridad y al final no hacen nada. Esperemos que este sea la excepción, pero si se han dado cuenta, el gobierno pasado hablaba de austeridad y se llevaba a 200 miembros de su gabinete a Europa, a gran parte de Asia, y eso genera una gran cantidad de gastos. Entonces, de pronto ahí se ve la insensibilidad política, ¿sí? Que prima sobre las necesidades del país y pues esperemos a ver esto hasta dónde llega. Miraremos con detenimiento lo que logra hacer este gobierno, ¿ok? Partiendo de esos ejes, entonces digamos que este es el presupuesto general de la nación de este año, del 2023. Tiene tres ejes principales. El eje de funcionamiento, el de servicio a la deuda, que es bien importante. ¿Por qué? Porque es la cantidad de recursos que se han destinado para el pago de la deuda. ¿Qué es pagar la deuda? Pagar una gran parte de intereses y la otra parte de capital. ¿Ok? Luego viene un tema de inversión, ¿listo? Pero sucede que ese proyecto surtió varias etapas en el Congreso de la República para que fuera aprobado. Sufrió un debate y un segundo debate. ¿Qué pasó en el proyecto del primer debate? Pues básicamente se centraron en este componente. Arrancó el gobierno proponiendo que su
rubro dentro del presupuesto general de la Nación para gastos de funcionamiento iba a ser del orden de los 250 billones de pesos. En servicio a la deuda iba a destinar 78 billones de pesos y en inversión 62.7 billones de pesos. ¿Ok? Eso da básicamente un total de 391 billones 433 mil. Esto fue lo que propuso el gobierno, que quería contar con eso para su presupuesto y poder tener recursos para invertir. ¿Qué pasó en el primer debate? En el primer debate, en el Congreso, dijeron, perfecto, gastos de funcionamiento 250 billones, nosotros creemos que hay que subirlo a 253 billones, es decir, lo subieron casi que en 3 billones de pesos. ¿Ok? Servicio a la deuda se mantuvo inamovible desde el proyecto hasta la aprobación en el segundo debate, siempre fue la misma cifra. Y en temas de inversión, en el primer debate, se aumentó de 62.7 billones a 74 billones de pesos, 11 billones de un solo tacazo. ¿Listo? ¿Eso qué hizo? Que el presupuesto pasara de 391 billones a 405 billones de pesos para la vigencia del 2023. Y en el segundo debate, que era ya cuando lo iban a aprobar, dijeron, ok, se nos fue la mano con el tema de funcionamiento, habíamos aprobado 253.6 billones, bajémoslo a 253.4, y eso que le quitamos aquí a funcionamiento, esos 194 billones, pasémoslos a temas de inversión. Entonces, inversión pasó de 74 billones a 74.2 billones de pesos. Y se mantuvo el monto que habían aprobado en primer debate, es decir, los 405.6 billones de pesos. Ese es el presupuesto de la nación para este año 2023. Miremos ahora el componente del presupuesto. Vamos a ver los ingresos y los gastos. ¿De dónde vamos a echar mano y en qué nos vamos a gastar esa platita? Entonces, los ingresos de la nación tienen el siguiente componente. Tienen unos ingresos corrientes, que es el grueso de los ingresos, y tenemos unos recursos de capital. Esos ingresos corrientes se clasifican en unos ingresos tributarios, en unos no tributarios y en otros aportes. Y los recursos de capital se dividen en recursos del balance, recursos del crédito y los establecimientos públicos. Eso es ingresos. ¿Listo? Ahora, el tema de los ingresos corrientes, nos vamos a centrar solamente en este componente. En esos ingresos corrientes tenemos los siguientes, los tributarios, que se subdividen en todo el recaudo que se hace a través de impuestos directos y de impuestos indirectos. Y aquí está básicamente eso que se recopila a través de estos ingresos tributarios. Vuelvo y digo, los ingresos tributarios representan la mayor, tienen el mayor peso dentro del presupuesto general de la nación. Y así debe ser. Es como si usted hiciera su presupuesto en la casa y usted le diera mayor relevancia, obviamente, a lo que usted gana de su salario. Entonces usted en su salario, usted dice, voy a elaborar el presupuesto y mis ingresos son, lo primero que mete es lo que devenga de su salario, ¿ok? Que de pronto lleve por ahí por fuera una contabilidad, hace otras actividades, pues eso ya serán otros ingresos, pero el grueso es su salario, ¿ok? Aquí el salario para el gobierno es básicamente lo que recauda tributariamente. Y en ese orden de ideas, como les decía al comienzo, el top 2 de los impuestos que más recaudan en el país son básicamente el renta y el IVA. ¿Ok? Ahora, hay otros ingresos que provienen de un rubro denominado no tributarios. De esos no tributarios hacen parte las tasas y los derechos, las multas, las contribuciones y las transferencias. ¿Ok? Hay transferencias de lo que se conoce como participación en el sistema general de presupuesto, del sector eléctrico y provenientes de las regalías. ¿Ok? Entonces, digamos que de ahí también le entran recursos al gobierno nacional. Y viene un tercer rubro, que es otros aportes, que son aportes que se hacen desde el orden nacional y departamental, que le llegan
al gobierno nacional. ¿Listo? Estos son los ingresos corrientes. Esta es la foto o el mapa de cómo está organizado los ingresos corrientes que percibe la nación para el desarrollo de sus actividades durante un año gravable. Ahora, vimos los ingresos corrientes, ahora centrémonos en los recursos de capital. Los recursos de capital básicamente están organizados de la siguiente manera. Tenemos unos recursos del balance, que son precisamente esas empresas en donde el gobierno es el socio mayoritario, en donde el gobierno de pronto es el 100% propietario de esas empresas generan una utilidad al final del periodo. Esa utilidad va a parar acá a los ingresos de la nación, ¿ok? Esa no es una plata que se distribuyan allá entre el presidente y los ministros, no, esa platica llega directamente a ese presupuesto general de la nación y con eso se suplen otras necesidades. Todo lo que tiene que ver con cancelación de reservas, recuperación de cartera, rendimientos financieros, venta de activos, donaciones, etc. Tenemos otra que son los establecimientos públicos, que pues también generan unas rentas propias y unos recursos de capital. Es decir, esos establecimientos públicos que en el desarrollo de su actividad o de su objeto social, pues obtienen una rentabilidad, eso también viene a parar como ingresos de la nación. Y viene uno que es muy grave y es los recursos del crédito, ¿ok? Que palabras más, palabras menos, y haciendo el símil con el presupuesto de una familia normal, estaríamos diciendo que los ingresos es básicamente lo que devenga esa persona de salario y de esos otros ingresos que puede que tenga o que no tenga, ¿ok? Pero viene también una serie de otros ingresos que se necesitan y aquí es en donde muchos cometemos el error de decir, ah, yo tengo una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito la metemos acá como ingresos y asumimos erróneamente que ese monto que tenemos preaprobado de ese crédito hace parte de nuestros ingresos y con eso contamos. Y ese es un grave error que también aplica el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque al gobierno nacional no le alcanza la plata, no le alcanzan los ingresos que recibe y le toca salir y endeudarse, bien sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. Entonces, como ve que le queda un faltante, sale y busca ese faltante en el exterior también. Entonces se endeuda en dólares y nuestra moneda cada vez bajando más, depreciándose. Todo eso pues lleva a que nuestro sistema económico, pues digamos que esté como basado en yo siempre digo, hago el mismo símil y es sobre una cáscara de huevo, ¿sí? O sea, donde usted pise ahí, ¡pum!, se puede quebrar, ¿ok? Entonces, estamos en esa fragilidad. Estos son los ingresos, este es el mapa completo de los ingresos, los corrientes, los recursos de capital, cada uno con sus respectivas subdivisiones. Pero miremos más en detalle lo que son los ingresos. Digamos que esos ingresos corrientes los conforma lo siguiente. Por concepto de la DIAN, ellos le denominan DIAN internos, lo que recauda la DIAN directamente son 207.7 billones de pesos. Es decir, solamente en ingresos corrientes se aspira a recaudar 254.2 billones de pesos por ingresos corrientes. Si alguien hace la operación, se dará cuenta que básicamente ese ingreso corriente equivale a un poco más del 60% del presupuesto, lo que, pues digamos que lo hace que tenga un buen peso dentro de lo que necesita el gobierno para sus gastos, cubrir sus gastos de funcionamiento. Entonces, recaudo interno que hace la DIAN, 207 billones, es lo que recauda. DIAN externos está recaudando por esa vía 44.6 billones y unos ingresos no tributarios los está recaudando por casi 2 billones de pesos. Eso suma, solo por ingresos corrientes, 254.2 billones de pesos. Pero también tiene unos recursos de capital que ascienden a 115.8 billones de pesos. Estos 115, aquí están, miren, recursos de capital equivalen a 28.5% del presupuesto nacional, ¿ok?
¿Alguien quiere comentar algo? Ok, es que hay un micrófono prendido. Bueno, entonces, gracias. Entonces, básicamente esos recursos del capital, que era lo que les decía que es proveniente en su gran mayoría de crédito interno y crédito externo, que es el grueso de ese rubro de recursos de capital, mire que por concepto de crédito interno provienen 44 billones de pesos. Y por concepto de crédito externo, 48 billones de pesos. Los otros ingresos que están dentro de los recursos de capital, las utilidades que generan las empresas del Estado o donde el Estado es mayoritario, eso genera un total de 24, genera alrededor, aquí me equivoqué, son 24 billones, estos 24 billones son correspondientes al crédito externo, 44 billones corresponden al crédito interno y estos 47,9 billones, o sea, 48 billones, corresponden a esos otros que son recursos del balance y establecimientos públicos. ¿Ok? Ahí provienen 48 billones de pesos. Entonces, digamos que estos son los dos gruesos del presupuesto general de la nación desde la óptica de los ingresos corrientes y los recursos de capital. A nivel de establecimientos públicos, tenemos que hay por tema de ingresos por parte del ICBF, 3,4 billones, por tema de FUTIC 2,1, por tema de Aerocivil 2 billones, SENA 2 billones y otros 10,4 para recaudar un total de 19,7 billones que equivalen básicamente a un 4,9% del presupuesto general de la nación. Y vienen unos fondos especiales en donde se agrupan ahí unos recursos que le llegan al Estado por concepto de SOAT y FONSAT por 3 billones de pesos, tema de salud de policía y fuerzas militares 2,7, temas de sector justicia 1,1 y otros sectores aportan 6,5 billones de pesos, es decir, un total de 13,2 billones que provienen de los fondos especiales. Y esos fondos especiales básicamente corresponden a un 3,3% del presupuesto de la nación. Y lo otro, que es el 0,7%, proviene de rentas parafiscales. Entonces, así es como se recaudan esos 405 billones de pesos que necesita el gobierno para este año para poder sacar adelante lo que tiene planeado. Y usted me dirá, bueno, ¿y la reforma tributaria que son 20 billones más que ya quedó aprobado, eso dónde está? Pues digamos que eso son otros ingresos que va a percibir la nación, pero que el gobierno no puede entrar y decir, ah, bueno, entonces esto yo lo gasto en tal cosa, en tal... No, el gobierno tiene que pasar un proyecto en donde dice claramente y con lujo de detalles en qué va a invertir ese tipo de recaudo adicional que va a ser de 20 billones de pesos. ¿Qué se esperaría? Que, pues según lo que ha dicho el gobierno, muchos de esos 20 billones se van a ir por tema de gasto, es decir, ir a tema de pago de subsidios, que, pues como lo decíamos la sesión pasada, no está mal dar subsidios, ¿sí? Lo verdaderamente óptimo de esos subsidios es que tengan una caducidad, pero hay subsidios que no pueden tener esa caducidad. ¿Qué subsidio? Por ejemplo, lo que se espera darle a los adultos mayores que no tienen una pensión. Entonces, que aspiran darle medio salario mínimo. Solo en ese subsidio se va más de la mitad de esa reforma tributaria. ¿Ok? Eh, Como veíamos también, pues tenemos un gran problema con el subsidio a la gasolina. Ese subsidio hay que desmontarlo, ¿sí? Eh, Desmontarlo y de pronto replantearlo o reestructurarlo para que ese subsidio realmente beneficie a las personas que lo necesitan y no a la clase media, media alta y alta. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Y es lo que nos tiene o ha generado tremendo hueco fiscal del orden de unos 33 billones de pesos. Es decir, necesitamos reforma y media para poder cubrir ese déficit con el que tenemos con ese subsidio a la gasolina. Entonces, básicamente, esto es todo el tema de ingresos. Miremos aquí un comparativo entre lo que fue
El presupuesto del 2022 que recaudó 352.4 billones versus el presupuesto del 2023 que aspira a recaudar 405.6 billones de pesos. Miremos por rubros cuál es la diferencia. A nivel de ingresos corrientes en el 2022, esos ingresos provenían, digamos que del total de ingresos del presupuesto, el 48.5% provenía de ingresos corrientes, o sea, no llegaba ni a la mitad. ¿Y el resto con qué se pagaba? Con mucho tema de deuda pública, ¿ok? Entonces, con ese 48.5 equivale a 171 billones, 48.5 de qué? De 352 billones, ¿ok? En el presupuesto de este año, los ingresos corrientes son del orden del 62.7%. Se aspira a recaudar 254 billones de pesos, es decir, un incremento del 48.8% en nivel de recaudo. Y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay luces y sombras en lo que voy a decir. Las luces, ¿cuáles son? Que es muy bueno que el gobierno esté pensando en recaudar cada vez más. Es muy bueno que el gobierno le empiece a poner la lupa a ciertos aspectos malos que hay en la economía. ¿Qué aspectos malos? El contrabando, ¿sí? El gobierno nacional, no este, todos los gobiernos saben a qué hora, qué día y por dónde va a entrar el contrabando al país. Lo tiene perfectamente claro, simplemente se hace el loco. ¿Por qué? Porque está pagando favores políticos, porque son amigos del gobierno, por la razón que sea, les permiten accesar toda esa mercancía. Todo el arroz que proviene del Ecuador, el gobierno nacional sabe que viene, entra vía Ipiales, cruza todo el sur de Colombia y empieza a llegar al centro de la ciudad, al centro del país, y desde el centro del país se distribuye al resto del país. Eso lo sabe el gobierno sabe en qué momento llegan los containers con mercancía china al mercado, al puerto de Buenaventura, al gobierno mismo, es decir, a la DIAN, la llaman para decirle, oiga, hágame un favor, va un cargamento que proviene de China para que me lo dejen entrar y le habilitan, no lo paran, no le revisan la mercancía, siga señor. Y eso definitivamente es de lo que más afecta y daña la economía. ¿Por qué? Porque imagínese que usted tiene un puesto de esos de ventas en donde venden de todo. Aquí en Bogotá le dicen Dollar City. Entonces, digamos que usted tiene su puestico ahí y al frente le parquean 3, 4 puestos ambulantes en donde ellos no pagan arriendo, en donde no pagan IVA, en donde no pagan IVA, no, en donde no pagan ningún impuesto y no le pagan a empleados. Y usted, que está legal, que está en Cámara de Comercio, que paga sus impuestos, que tiene que pagar un arriendo, que le tiene que pagar a sus empleados, usted está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa competencia desleal lo está arruinando, lo está acabando. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo usted no aguanta más, cierra y se quedan los vendedores informales ahí. Entonces, vendiendo obviamente mercancía mucho más barata. ¿Por qué? Porque se pueden dar el lujo, porque es una mercancía que proviene de China, que es de mala calidad y que es más fácil de comercializar. Entonces, digamos que esa es la triste realidad del país hoy en día. Pero todos saben en qué momento entra el contrabando al país y no hacen absolutamente nada. Aquí, pues, por lo menos se ve un incremento a nivel de ingresos corrientes. El gobierno quiere recaudar más dinero. Para eso, pues, va a cobrarle más a los que más ganan, pero no es solamente ese el hecho. ¿Por qué? Porque si alguien se puede ir del país, son los más ricos. Ellos cogen y dicen, ah, bueno, me están persiguiendo, yo me voy, saco mis recursos y me los llevo para otro país en donde no me van a perseguir, en donde estoy más protegido y en donde de pronto hasta me pagan más por mis inversiones. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, uno como gobierno no puede dedicarse solamente a perseguir a ese grupo de gente. Es como, siempre hago el mismo ejemplo, es como si usted fuera un banco, le otorga un préstamo a una persona para que compre un vehículo, ¿sí? Y esa persona le quedó mal,
2 meses, 3 meses, 4 meses, usted tuvo que incurrir en un litigio para embargarle el carro, recuperarlo y luego proceder a venderlo para poder recuperar ese dinero, esos flujos de efectivo que dejó de recaudar durante esos 4 o 5 meses, ¿sí? Digamos que básicamente aquí, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno, el mensaje que le está mandando a la ciudadanía es: yo sé que hay evasión, yo sé que hay elusión fiscal, yo sé que hay contrabando, yo sé que hay corrupción, pero desafortunadamente solamente le puedo hacer seguimiento a las personas que siempre pagan impuestos en el país, a los más ricos, a las personas a los asalariados, porque es muy fácil, ¿sí? Digamos que con todo este tema de nómina electrónica, de facturación electrónica, aquel que es correcto y legal es al que más le cobran. Entonces, es como si yo dijera: esa persona me quedó mal con el pago del crédito del vehículo que le otorgué, entonces le va a trasladar esa deuda a los ahorradores que son cumplidos o a los otros deudores del banco que me están pagando los créditos a tiempo, y les voy a incrementar ese crédito porque es que como ese señor me quedó mal, en lugar de perseguirlo a él, de quitarle el bien y de recuperar lo que tiene, le carga esa deuda al resto de las personas. Es un símil, eso no pasa en la vida real, pero es como para hacerme entender, ¿ok? Eh, no sé si alguien quiere opinar algo. No, señor. Ok, bien, listo. Entonces, No, profe, gracias. ok, a ustedes. Entonces, básicamente en estos ingresos corrientes, pues digamos que ya vemos una fuerte diferencia, un incremento para el presupuesto de este año de un 48,8% en tema de ingresos corrientes. A esto es a lo que hay que aumentar, ese es el rubro al que hay que apuntarle para incrementarlo. Son los recursos que provienen de tributos nacionales, de tributos directos e indirectos, lo que proviene de los recursos no tributarios y de otros aportes. ¿Listo? Entonces hay que tener eso, digamos que a ese es al que hay que tratar de apuntarle al máximo. Luego vienen temas de recursos de capital y aquí me empieza usted a mirar los colores. Mire lo grueso que es el tema de recursos de capital, o lo grueso que era en el 2022, en el presupuesto del 2022, los recursos de capital. ¿Sí? Mire lo que es en este presupuesto. Acá equivalía, por tema de recursos de capital, el 41,7% provenía de ese rubro, es decir, de deuda, tanto interna como externa, de básicamente lo que era las utilidades de las empresas del Estado, y a eso, digamos que le apuntaba el gobierno de Iván Duque, le apuntaba para que de ahí sacara un 41,7% de los recursos esperados para el presupuesto de la nación. Acá, en este presupuesto, le están apenas apuntando a un 28,5%. La diferencia es abismal entre el 28 y el 41. Es decir, aquí se espera recaudar 115,8 billones por concepto de recursos de capital, apuntándole sobre todo a temas de únicamente utilidades y rendimientos que generan las empresas del Estado, y tratar de bajar o de no endeudarse ni a nivel interno ni a nivel externo. Y esto en tema de recursos de capital, mire que la disminución fue del 21,1%. ¿Ok? Los otros rubros pues ya no son tan relevantes. Fondos especiales 3,9, aquí son 3,3. Establecimientos públicos 5,3, establecimientos públicos 4,9, y para fiscales el 0,7 en ambos periodos. Entonces, esta es como el mapa de esos ingresos de la nación. ¿Listo? Ahora, miremos lo que son los gastos, que esto es verdaderamente complejo. ¿Complejo en qué sentido? En que poder ser juiciosos, y yo diría que más que juiciosos, ser responsables con el gasto, es lo más difícil que tiene un gobierno, y más si son gobiernos que, que vienen de una trayectoria de corrupción,
de los partidos políticos tradicionales, de la mermelada política, etcétera, etcétera. Entonces, miremos este rubro de los gastos. Los gastos de la nación, digamos que están organizados de la siguiente manera. Se tiene unos gastos de funcionamiento, que era lo que les explicaba en la primera diapositiva, que el presupuesto, pues digamos que tiene esos tres ejes: funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. En servicio de la deuda se estimó que se va a gastar 78 billones de pesos, que equivale al 19.2% del presupuesto. En tema de inversión, es decir, en tema de carreteras, en tema de infraestructura, todo eso se va a gastar el gobierno un 18.3% del presupuesto, que equivale a 74.2 billones de pesos. Y en temas de funcionamiento, que es básicamente temas eh, de funcionamiento, que es pago de nómina a empleados públicos, que es transferencias que tiene que hacer el gobierno nacional. ¿Por qué tiene que hacer transferencias el gobierno nacional? Porque la DIAN recauda vía impuestos nacionales el IVA y la retención en la fuente. Un IVA y una retención en la fuente que no le pertenecen a Bogotá. En su gran mayoría es del resto del país, y tiene que la DIAN lograr distribuir esos impuestos que está recaudando, hacer esa transferencia del monto que le corresponde a cada departamento y a cada municipio. Entonces, pues digamos que es una labor compleja. Y aparte, dentro de esas transferencias también se contempla todo el tema de las regalías, ¿ok? Entonces, es una gran cantidad de recursos, pero que el gobierno tiene que mirar cómo distribuirlos en buena medida y siendo juicioso en esa distribución. Entonces, por tema de transferencias, este gobierno va a destinar el 75.8% de esos impuestos que recauda, es decir, el equivalente a 192.1 billones, solamente a tema de transferencias. ¿Qué tienen las transferencias de particular? Que yo, como gobierno nacional central, yo le envío esas transferencias al gobernador al gobernador del Valle, y le mando también transferencias al alcalde de Cali, al de Roldanillo, al de Buga, al de Palmira, etcétera, etcétera. A cada uno de ellos les mando lo correspondiente a las transferencias que le corresponde, es decir, a lo que se recaudó en ese municipio o en ese departamento por tema de IVA, retención en la fuente, y lo que compete del tema de las regalías. ¿Qué pasaba anteriormente? Las regalías simplemente las daba la empresa a la gobernación o a la alcaldía de turno, en donde encontraban un pozo petrolero, o una reserva de gas, o una mina de carbón, etcétera, etcétera. Entonces ellos, para poder extraer eso, le decían a ese gobernador: mire, le vamos a dar tanto, y con eso, para que usted haga obras públicas, para que las personas se beneficien y nosotros como que tengamos ese aspecto de responsabilidad social empresarial para con el pueblo al cual estamos afectando por el tema de la explotación minera. Entonces, esos recursos, ¿qué pasaba anteriormente? Que esos recursos se los robaban de frente y sin ninguna vergüenza. Entonces, decían que iban a construir, qué sé yo, un estadio, compraban el lote, lo medio pelaban y ya ahí se quedaba. Ese era el estadio. El resto se lo robaban, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso eran los famosos elefantes blancos, que así nos acostumbramos a llamar. Ya uno veía una obra ya medio terminada, un elefante blanco. Y ya eso se nos volvía paisaje. Eso es lo que tienen los corruptos, que tienen la capacidad de hacer que a nosotros como población se nos olviden las cosas, o en el peor de los casos, que las volvamos paisaje, es decir, que nos habituemos tanto a ellas que ya las vemos normal. ¿Ok? Entonces, esas transferencias las tomó el gobierno de Santos y dijo: no más esta guachafita, yo no voy a seguir permitiendo que la plata se la sigan robando de esa manera. Lo que voy a hacer es: señor empresario, señor VP, señor Texaco, todas estas petroleras, usted no me le va a dar plata a ningún gobernador ni a ningún alcalde, usted me va a dar la plata a mi presidente de la República, y con base en esos recursos, yo lo que voy a hacer es que los voy a distribuir a nivel nacional, entre 1.300 municipios aproximadamente.
pues si los voy a distribuir 1 billón de pesos entre 1.300 municipios, pues a la larga no es que sea mucho lo que le va a llegar a cada municipio. Además que eso tiene un criterio de repartición. No es lo mismo lo que le van a dar a Bogotá que lo que le van a dar al municipio en donde se está extrayendo esos recursos minerales o petroleros, sino que tiene un criterio. Entonces le dan más a esos municipios, menos a Bogotá o menos a las ciudades grandes, pero igual le dan una porción. Entonces, eso está enmarcado dentro de estas transferencias, ¿ok? ¿Me hice entender con las transferencias? Sí, señor. Ok, perfecto. Y el resto, entonces, que equivale al 24% del presupuesto que hace falta por distribuir, un equivalente a 61.3 billones de pesos, es lo que se destina a gastos de nómina y funcionamiento del sector público en el país. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es una foto de lo que son los gastos de la nación y todo eso suma 405.6 billones de pesos, que es lo que se espera ingrese en el presupuesto general de la nación. Aquí está distribuido gastos de funcionamiento, se van a recaudar 253, se van a gastar 253.4 billones, ¿en qué? En transferencias 192 billones, en gastos de comercialización y producción 1.4, en adquisición de activos financieros 0.7, en disminución de pasivos, en gastos por tributos, en adquisición de bienes y servicios, en fin, todo esto está aquí distribuido en funcionamiento, en inversión. En qué se invierte? En temas de inclusión social y reconciliación, 16 billones de pesos, en tema de transporte, 10.4 billones, en tema de hacienda, 9.7 billones, en tema de educación, 6.3 billones, en minas y energía, 5.8, y en el resto de sectores, 26.1 billones de pesos. Y en tema de deuda, se va a invertir 78 billones de pesos, de ahí 42 billones, es decir, el 54% de los 78 billones, se va a ir solamente en tema de intereses. ¿Ok? Y en abono a capital, apenas 32 billones de pesos. ¿Ok? Que equivale al 41%. Y el otro por ciento, el otro 3.5%, el otro 4% lo tiene un fondo de contingencias que va a recibir 3.5 billones y tema de comisiones y otros gastos que equivalen al 1%. Eso es lo que tiene el gobierno nacional. Ay, me permiten un momentico que empezó a llover y tengo las ventanas abiertas. Perdón, un momentico, ya regreso. Ay, perdón, pero es que se vino un aguacero impresionante. Entonces, ya teniendo claro el mapa de los gastos, entonces miremos con más detenimiento lo siguiente. Esto es más o menos por sectores cómo se van a gastar la platica. Ay, perdón. ¿Cómo es que se van a gastar la plata? Entonces, el total del presupuesto de funcionamiento, que son estos 253 billones, se lo van a gastar en temas de gastos de personal, se van 46 billones, en tema de adquisición de bienes y servicios, 11 billones, ahí no están los avioncitos que quieren comprar, que suman más o menos 15 billones de pesos, esos no están aquí metidos. En tema de transferencias, 192 billones de pesos, en gastos de comercialización y producción, 1.3 billones, en adquisición de activos financieros, 656 mil millones, disminución de pasivos, 415 mil millones, gastos por tributos, multas, sanciones e intereses, 1.1 billones de pesos. Para deuda se van a gastar los 78 billones. En tema de, como les decía, de abono a capital apenas 31 billones de pesos. Y en tema de intereses se nos van 42 billones de pesos. Y así sucesivamente hasta llegar a los 405
billones de pesos que se van a gastar este mes. Les dejo esta tablita para que puedan comparar el 2022 contra el 2023 y vean las diferencias. El mismo análisis que habíamos hecho con los ingresos, aquí corresponde a lo siguiente y es el presupuesto del 2022 que contaba con un rubro total de 352 billones. En tema de funcionamiento en el 2022 utilizaron 60%, es decir, 211 billones. Aquí se está utilizando el 62.5% en solo temas de funcionamiento, es decir, tuvo un incremento del 20%. En servicio a la deuda correspondía al 20.3%, que equivale a 71.7 billones. Aquí a pesar de que es el 19.2%, es decir, es más bajito que este porcentaje del presupuesto anterior, básicamente en términos de dinero, porque no es lo mismo 19.2 de 405 billones que el 20.3 de 352, este 20.3 me representa 71.7 billones, este 19.2 me representa 78 billones, es decir, se tuvo un incremento real del 8.8%. Y en temas de inversión, estaba en el presupuesto anterior el equivalente al 19.8, es decir, 69 billones. Acá en inversión se van a invertir 74 billones, es decir, un incremento del 6.6%. Ese es el total de los gastos que están dentro del presupuesto general de la nación. Los principales rubros, aquí se compara el 2022, ¿sí?, contra el 2023 en los tres ítems, en funcionamiento, en dos ítems, funcionamiento e inversión, y se empieza a comparar. Entonces, básicamente aquí tenemos, en tema de agricultura y desarrollo rural, que es bien importante, se están invirtiendo en total 4.08 billones de pesos, y en el 2022 apenas habían invertido 2.5 billones de pesos. En temas de ciencia, tecnología e innovación, y es que, mire, aquí esto es de lo que le da uno mal genio cuando empieza a analizar el presupuesto general de la nación, y es como si queremos volvernos un país, una potencia, ¿cómo no le vamos a invertir a ciencia, tecnología y desarrollo? ¿Sí? Ahí eso demuestra lo mal que estamos como país, lo mal organizados que estamos, que nuestros políticos no son los más capaces, ¿sí? Porque ¿cómo le van a destinar apenas 331 mil millones de pesos en el 2022 y en este apenas le invierten 401 mil millones de pesos? Eso es muy bajito para crear temas de ciencia, tecnología e innovación. Eso requiere una muy buena inversión, requiere recursos, requiere infraestructura, y eso no lo está proveyendo el gobierno nacional. Y aparte de eso le destina muy poco dinero. En tema de cultura, mire, el incremento fue del 22.4% para el presupuesto del 2023. En temas de Hacienda, el incremento fue del 124.1%, ¿sí? Pasó de recaudar, de tener de 21 billones de pesos a 48 billones de pesos en el presupuesto del 2023. En temas de Presidencia de la República, tuvo una disminución del 41.6%. Recuerdan que le hicieron mucha crítica a Petro por las almohadas de plumas de ganso, pues con todo y almohadas de plumas de ganso logra reducir el presupuesto asignado a la Presidencia de la República un 41.6% frente a lo que gastaba el gobierno anterior. Y en tema de Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tuvo un incremento del 22%. ¿Listo? Ahora, ¿cómo ha ido creciendo el tema de gasto al interior del país? Mire que en el año 2000 el gasto apenas representaba 7.6 billones de pesos. En el 2001 se dispara a 11.4 billones de pesos. En el 2005, 12.5 billones de pesos. Y el tope o la curva máxima
fue en el año 2009, gobierno de Uribe, en donde el gasto se subió a 31 billones de pesos. Obviamente, eso fue en gran medida debido a los gastos o a la inversión que hubo que hacer en temas de ejército, de armamento para combatir a la guerrilla, que fue, pues, digamos que eso dio resultado, amedrentó a las FARC, las disminuyó demasiado y tanto así que las logró tener bastante arrinconadas. En el año 2013 se incrementa el gasto, pasa de 31 billones a 43 billones, ¿sí? En temas en el año 2015 pasa a un rubro de 46 billones, ¿sí? Y aquí básicamente para llegar hasta el año 2023, el rubro ascendió a 74.2 billones de pesos, es decir, la cifra más alta, una cifra histórica que digamos que nunca antes se había visto. ¿Ok? Ahora, esta parte es bien importante. Aquí vamos a tener que mirar varios ítems porque digamos que vamos a ver qué tan, desde cuándo ha venido deteriorándose el tema del gasto y de la deuda pública en el país. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente, esta es una gráfica, ya de pronto alguno de ustedes las ha visto, es una gráfica que compara el recaudo vía tributos contra lo que se está gastando. Y mire cómo la línea punteada es el gasto, la línea continua son los ingresos por tributos. ¿Qué pasa? La constante que vemos en esa gráfica es que casi siempre está por encima el gasto de lo que se recauda. ¿Es menor lo que se tributa, lo que se recauda por impuestos? Profe, tiene deshabilitado el micrófono. Ay, perdón, ya, ahora sí. No sé, ¿alguien había hecho una pregunta? Es que no la logré escuchar bien, por favor. Yo, profe, qué pena. O sea que, según la gráfica, a mayor gasto, menor recaudo de tributo. No, básicamente aquí estamos comparando los dos indicadores. ¿Cuánto es lo que hemos... Profe, se le Profe, entrecorta. otra vez se le cerró el micrófono. Es porque está lloviendo. Sí, ya, perdón, es que qué pena. Para dar respuesta a la pregunta, digamos que aquí lo que estamos viendo es el comparativo de dos indicadores. El recaudo del tributo, por un lado, versus el recaudo, versus lo que nos gastamos. Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es cómo nunca nos ha alcanzado, bueno, no, nunca está mal dicho, la mayoría del tiempo, desde 1960 hasta el 2015, porque esta fue una foto a 2015, esto empeoró con la pandemia, pero digamos que aquí a 2015 lo que nos hace ver es que, digamos que un 90% del tiempo ha estado por encima los gastos que los ingresos. Y aparte, esto tiene un agravante bien delicado y es que los únicos momentos en los que los ingresos igualan a los gastos o en algún momento los superaron fue cuando el gobierno de esa época imprimió dinero. O sea, llamó al Banco de la República y le dijo, oiga, hágame un favor, imprima tantos miles de millones de pesos que necesito porque estoy descuadrado.
y como el Banco de la República era otra área más, un subalterno del gobierno, del presidente de turno, pues el Banco de la República le hacía caso e imprimía ese dinero. Entonces, miren, por favor, centrémonos en este periodo de tiempo entre 1960 y 1965. En este lapso de tiempo, mire que el gasto está por acá y los impuestos, mira dónde llegaron a tocar fondo, ¿sí? El recaudo vía impuestos. ¿Y qué pasó? En este momento de tiempo, aquí se igualaron los gastos con el tributo. Este momento fue el momento en el que el Banco de la República imprimió una gran cantidad de dinero y se la inyectó a la economía. ¿Ok? Ahorita vamos a ver otra gráfica que es mucho más diciente y que nos da más información al respecto. Pero mira aquí nomás esto. Este momento en el que se equiparan o que se igualan tributos con gastos es porque el Banco de la República intervino, es porque el Banco de la República imprimió dinero y se lo inyectó a la economía. Luego vuelve y se desborda el gasto, se dispara el gasto otra vez, está por encima de los tributos y en este punto el gobierno llama al Banco de la República y lo pone a imprimir dinero y se lo inyectan a la economía. Tanto es así que es la única vez en la cual el tema de los recaudos tributarios están por encima del gasto. Mire que el gasto aquí está por debajo y los tributos están por encima, gracias a esa inyección de dinero que hicieron en esa época del 75 al 80. ¿Ok? Y vuelve y se desordena el tema. Parece que no aprendiéramos, ¿sí? O sea, es como, yo aquí a esto lo veo como que usted le dice a su hijo o a su hija, oiga, haga tal cosa de esta manera, no lo haga así, no se confíe y no hacen caso, ¿sí? Y como que vuelven y caen y cometen el error y uno les dice, sí ve, por eso hágame caso. Les dice, sí, le voy a hacer caso ahora sí. Vuelven y cometen el mismo error y vuelven y lo repiten y así se la pasan. Eso le pasaba al gobierno. Entonces, mire que acaban de imprimir dinero en esta época y vuelve y se dispara el gasto. Uno de los mayores crecimientos de gasto frente a los ingresos. ¿Qué pasó? Y uno mira esta curva, que aquí es ascendente. Básicamente, aquí lo que pasó es que ese gobierno, ese ministro de Hacienda de esa época, se dedicó a subir el recaudo impositivo, se dedicó a incrementar el recaudo y eso es bastante bueno, porque esas son las políticas que se deben implementar. Yo no tengo por qué incrementar el gasto y no porque no me alcanza la plata, entonces voy a imprimir dinero, se lo voy a inyectar a la economía y salgo del problema. Esa es la solución más facilista. Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente no le alcanza el dinero que había recaudado, porque mire que casi que iguala los gastos con los tributos, no le alcanza y es en esta época en donde el gobierno tiene que imprimir dinero para poder suplir las necesidades. Pero viene un punto de quiebre en todo esto, porque si usted se fija, a partir de esta época se incrementa la brecha entre el gasto y los tributos. ¿Y a qué se debe esto? A que en el año 91 se implementa la nueva constitución política del país. Y esa constitución viene con un articulito que le dice al presidente de la República, señor presidente, usted podrá ser magnífico, magnánimo, usted podrá ser lo mejor del mundo, pero usted no tiene ya ninguna autoridad sobre el Banco de la República. El Banco de la República a partir de esta fecha es totalmente independiente. El Banco de la República no tiene por qué hacerle caso a usted para que imprima dinero y de esta manera usted como gobierno salga supuestamente de los problemas que tiene, de esos problemas financieros. Entonces le quitan ese poder que tenía el presidente sobre el Banco de la República y eso hace que, digamos, los gobiernos a partir del año 91 empiecen a tener problemas fiscales mucho más grandes. Entonces, no solamente ya no pueden imprimir dinero a diestra y siniestra como si no hubiera mañana,
sino que aparte la Constitución Política del 91, ¿qué hizo? Trajo más derechos para los ciudadanos y más deberes para el Estado. Entonces se dispara el gasto público, tiene que invertir el gobierno en más temas de sector judicial, en sector salud, en sector seguridad, en todo ese tipo de sectores tiene que empezar a invertir más para poder suplir las necesidades que tiene el pueblo colombiano, porque la Constitución política ya se lo exige al gobierno nacional. Entonces, digamos que si bien es cierto, esa Constitución fue un triunfo para nosotros, como el constituyente primario, también hay que decir que se le convirtió en una papa caliente a los gobiernos del año 91 en adelante. ¿Por qué? Porque les quitó herramientas y aparte los cargó con muchas obligaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente está la gráfica, la rayé toda, perdónenme, pero quería hacerme entender de la mejor manera, pero es una gráfica que es muy diciente. Aquí tengo unos apuntes. Aumento del gasto sin precedentes luego de la Constitución del 91, obviamente por lo que les acabo de explicar. El gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron. Miren cómo los impuestos estuvieron, aunque crecieron, han tenido un crecimiento constante. También es cierto que no han logrado en ningún momento poder equiparar con la curva de los gastos. En los 60s, 70s y 80s, ese déficit presupuestario se pagó básicamente con emisión de dinero. ¿Ok? Le decían al Banco de la República, imprima dinero, inyéctalo a la economía y salgo de problemas. Y por último, luego de 1991, el déficit presupuestal se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Entonces, le quitaron al gobierno el privilegio de poderle dar órdenes al Banco de la República, e entre esas órdenes estaba la de imprimir dinero. Como ya no lo puede hacer, ¿qué camino le queda al gobierno? Pues salir a endeudarse, ¿ok? Es como si usted no tuviera más dinero y sale y empieza a empeñar cosas, porque es que ya no tiene de dónde más echar mano. Y empeña queriendo, de pronto porque tiene algún sentimiento con ese bien, que no lo quiere vender, sino quiere recuperarlo más adelante, entonces su ilusión es empeñarlo porque en algún momento usted lo va a recuperar, pero eso casi nunca se da, ¿ok? Casi siempre ese bien se pierde, es decir, usted lo vendió, no lo vendió por el precio que era, sino lo empeñó por un menor valor con la ilusión de volverlo a adquirir y nunca se pudo hacer, entonces salió doblemente perdiendo usted por eso. Entonces, básicamente, esta es la gráfica, pero esta gráfica vale la pena compararla con la siguiente. Aquí tenemos la gráfica que acabamos de analizar, que es la de los tributos versus el gasto, pero aquí lo que quiero hacer ver ay, no sé por qué se está apagando el micrófono. ¿Hasta qué parte escucharon? Disculpen. Se iba a hacer, algo así dijiste. Que iba a ser este comparativo, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, básicamente este comparativo es, estamos comparando los momentos de tiempo en los cuales el gobierno todavía tenía injerencia sobre el Banco de la República y específicamente los momentos en los que inyectaron dinero a la economía versus la gráfica de la evolución de la inflación, ¿ok? Que es esta gráfica de acá. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que en los momentos en los que se imprimió dinero, ¿sí? Este y este, precisamente coincide con los picos más altos de inflación. En el año 1963-64, que fue esta impresión de dinero, aquí la inflación llegó al borde del 33% en ese año. Luego vienen otros 3 picos casi que consecutivos entre el año 74 y el año 82, que básicamente converge en este tipo de, en esta impresión de dinero que generó una inflación más o menos del orden del 28%,
estos topes. Y la última, que fue en el año 90, que fue por acá, que fue la última impresión de dinero que se hizo, que llegó a disparar la inflación al borde del 32%. Y tan pronto se le quita el poder al presidente de la República sobre el Banco de la República, comienza a descender la inflación. ¿Por qué desciende la inflación? Porque ya no hay inyección de dinero en una economía, una inyección de dinero que era creado de la nada. Y eso, cuando usted crea dinero de la nada, es lo que dispara la inflación en un país. Y entonces comienza a descender paulatinamente, pero de una forma constante, la inflación en el país hasta llegar a topes como, por ejemplo, en el año 2009, tener una inflación casi del 4%, en el 2013 una inflación del 4% también, y en el 2020 tener una inflación alrededor del 4.5%. Entonces, mire cómo el hecho de imprimir dinero de la nada en una economía logra llegar a generar ese disparo de la inflación en una economía. Y eso es perjudicialmente malo, eso es perverso para cualquier economía. Por eso, en el año 2020, cuando los países empiezan a imprimir dinero, caso Estados Unidos, que Donald Trump, por su terquedad y por su, no sé, no quisiera decir que por su escasa inteligencia, pero ya lo dije, pero digamos que por, por, su, por ser tan pedante y tan orgulloso, él decía que eso de la pandemia no existía, que él no iba a cerrar la economía, que él no iba a cerrar escuelas. Cuando Estados Unidos se convierte en el país que tenía más niveles de contagios, más muertes, ahí fue cuando la población le empieza a pasar factura a Donald Trump, y Donald Trump ahí ya agazapado, que dice, ok, entonces no vamos a hacer un confinamiento, las personas no van a salir de sus casas, les vamos a girar un subsidio de más o menos $1.300, $1.500 mensuales para que las personas puedan suplir sus gastos y de esta manera pues poder apalear un poco la situación que trae consigo ese confinamiento. ¿Qué pasa? Que gracias a ese confinamiento, pues obviamente coge las personas, comienzan a recibir esos dineros, las empresas empiezan a quebrar, las empresas empiezan a despedir funcionarios y es ahí en donde el gobierno suple esas necesidades, da subsidios, ¿ok? Literalmente eso es un subsidio, subsidio al desempleo. Entonces, empiezan las familias a recibir esos subsidios y cuando esos subsidios se van haciendo, se van incrementando, es decir, se incrementan en tiempo. Se habían dicho que iban a ser primero por 6 meses, luego por 1 año, luego por 1 año y medio. Entonces la gente dijo, no, pues yo que me voy a ir a trabajar tan bobo, yo más bien me quedo en casa, eh, sigo recibiendo ese seguro que me está dando el gobierno, yo puedo cubrir mis gastos, ¿sí? Algunos de pronto estaban desarrollando otra actividad por fuera, ¿sí? Digamos que trabajo remoto en otro país, recibían unos ingresos, entonces básicamente ese dinero que les estaba dando el gobierno nacional lo podían ahorrar. ¿Qué pasa? Que esas personas que tenían esos recursos ahí guardados, pues había mucha incertidumbre porque no sabíamos hasta cuándo iba a ir la pandemia. Había rumor de las vacunas, pero nadie se imaginaba que las vacunas iban a salir tan rápido. Cuando las personas empiezan a recibir esos recursos, comienzan a restringir sus gastos. Ya no hay compra de ropa, ya no se compran el último celular, no van a cine porque obviamente los cines están cerrados, ya no ya no compran pizza ni comidas rápidas a domicilio, nada de eso, todo eso se restringe. Obviamente la economía lo siente, viene esa recesión al interior de Estados Unidos, en donde como no hay dinero, pues la gente no compra y como no hay compra, pues no hay producción y como no hay producción, pues se genera desempleo y ahí empieza el círculo vicioso. Entonces, a raíz de eso, comienza el gobierno nacional a decir, bueno, ya ahora sí necesito abrir la economía, pero rápido, abrir ya.
comienzan a sacar las vacunas, hacen el primer anuncio de las vacunas, se comienza a reactivar la economía y ya como que esas personas que tenían esos ahorros comienzan a salir, comienzan a decir, oiga, tengo estos recursos, voy a volver a comprar ropa, voy a comprarme el último celular, voy a... salen a gastarse esa plata, ¿ok? Ese gasto de ese dinero, ¿qué hace? Dispara la inflación, ¿sí? Porque ya hay mucho circulante en el mercado y comienza de una manera muy acelerada a generarse ese circulante de dinero y eso empieza a disparar la inflación y ahí es cuando se empieza a hablar de una futura recesión que podía llegar a Estados Unidos. Recesión que pues ya para estas alturas ha quedado casi que descartada. Una recesión descartada, ¿por qué? Porque la inflación en Estados Unidos ya empezó a bajar, empezó a descender. En Colombia sigue subiendo, ¿sí? ¿Por qué sigue subiendo? Bueno, en otro estudio más adelante lo vamos a ver. La inflación comienza a subir en Colombia. Bueno, todavía sigue subiendo. ¿Por qué? Porque empezó a subir demasiado tarde. En Brasil empezó a subir la inflación más o menos a mediados del 2021, ¿sí? Lo que indica que ya tocaron la curva y empezó a descender esa inflación. Nosotros todavía no hemos llegado al tope de la curva, por ende esa inflación sigue creciendo. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tiene Colombia hoy en día, cómo controlar la inflación. Entonces, básicamente, este era el análisis que quería hacerles con este comparativo. La inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del 91, cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. Bueno, esto era todo lo que quería comentarles para cerrar este tema de las finanzas y del presupuesto público, que es importante para poder tener claro la importancia que tienen, y valga la redundancia, los impuestos o el recaudo de impuestos en el país. ¿Ok? Ahora sí, voy a cerrar esto. Básicamente, cerrar esto acá. Digamos que esta es la presentación que tengo para empezar a manejar todo lo del ejercicio que vamos a desarrollar. Vamos a empezar a manejar varios aspectos. En este momento, y si ustedes pueden abrir el archivo que les envié al correo, con el propósito de poder ir mirando y poderles dar algunas indicaciones al respecto. Permítanme, voy a dejar de compartir. Entonces, este es el archivo en Excel. Un archivo que es bastante robusto porque es todo un ejercicio que arranca con una información antigua, bueno, no antigua, una información histórica. ¿Por qué? Para hacerle ver a usted que las cifras no salen de la nada, que en una contabilidad las cifras no aparecen de buenas a primeras, sino que tiene una trayectoria. Entonces ahí vamos a ver información histórica. Vamos a encontrar aquí abajo, hay no sé cuántas pestañas, como 20 pestañas. Aquí tenemos un balance de prueba, un libro diario, un balance de prueba, otro diario de diferentes años. Tenemos una hoja denominada sumaria de contabilidad, que básicamente lo que hace es el comparativo de varios años. Tenemos una hoja sumaria de renta, que es básicamente la hoja bajo la cual vamos a estar desarrollando la gran parte del ejercicio, ¿sí? De aquí vamos a arrastrar mucha información. ¿Hacia dónde? Hacia el formulario 110 de renta. Importante recomendación que les doy, por el amor a Dios, no vaya a mover ninguna cifra de ese archivo, porque este archivo está totalmente formulado. Si usted cambia o borra alguna cifra en alguna hoja, le va a repercutir en esta hoja del formulario 110 y se le va a descuadrar el ejercicio. Entonces, mucho cuidado con eso, no vaya a ponerse a hacer ese tipo de cosas porque lo va a perjudicar al final.
Y usted dirá, pues usted vuelve y me lo manda. Pues sí, yo vuelvo y le mando el archivo, pero pues digamos que ese no es el propósito. El propósito es que seamos muy responsables con el archivo, lo utilicemos básicamente para estudiarlo, para poder tener claros los conceptos y poder aplicar cualquier declaración de renta. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este formulario 110, pues básicamente lo que hacemos es empezar a heredar con base en fórmulas, si las ven acá, acá en la parte de arriba, aparecen unas fórmulas. Esas cifras se heredan de otras páginas y provienen de una, digamos, eso tiene una explicación. Por ejemplo, este rubro de efectivo y equivalentes al efectivo proviene de esta página, de esta hoja que dice activos y pasivos en moneda extranjera. De acá vamos a tener que hacer unos cálculos para poder determinar qué ocurre cuando una empresa tiene negocios y tiene cuentas en el exterior. ¿Cómo me traigo? ¿En qué momento yo debo convertir esos recursos en moneda extranjera a pesos colombianos? ¿Y cuál es la implicación fiscal que eso tiene? Eso es de lo primero que vamos a ver en el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, importante, todo esto está amarrado, por favor, no vaya a borrar nada, no vaya a alterar, no le vaya a hacer nada a ese archivo porque posiblemente le va a alterar alguna cifra. ¿Listo? Entonces, lo de moneda extranjera lo vemos con este archivo. Todo lo que tiene que ver con el estado de situación financiera, acá está. La empresa maneja una serie de acciones. Aquí tenemos el detalle de esas acciones y qué implicación tiene eso dentro de la declaración de renta. Eso para que usted tenga todo completo. Esto lo explicamos, desarrollamos el ejercicio completamente para que usted lo tenga claro y vea cuál es la cifra que nos llevamos al formulario 110. Tenemos acá también un tema de derivados. Derivados son unos instrumentos financieros complejos. Bueno, complejos es una palabra muy grande. Yo diría que son unos instrumentos un poquito más robustos para entender. ¿Por qué? Porque es que tienen una connotación mayor. Por ejemplo, un derivado que viene siendo un futuro. Un futuro es un instrumento financiero. ¿A qué hace referencia ese futuro? Imagínense que somos una empresa que cultiva flores. Para cultivar flores, nosotros necesitamos sembrar las flores, regarlas, cuidarlas, consentirlas y hablarles y decirle qué bonita y no sé qué para que crezca bien. Y cuando ya están listas, es cuando procedemos a, no sé cómo se llamará eso técnicamente, es como sacarlas de la tierra y exportarlas, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el exportador, pues, él tiene unos costos fijos. Ese exportador no puede esperarse a que se dé no sé si el nombre esté bien, a que se dé la cosecha de flores para que él pueda tener el pago que le hacen esos compradores internacionales y ya con esa plata él poder pagar lo que necesita. No, ese cultivador no puede darse ese lujo. ¿Qué hacen en ese caso ellos? Entonces dicen, ok, mire, tienen un contrato, ¿sí? O sea, yo cuando voy a empezar a sembrar mis flores, previamente yo ya he vendido esa cosecha, perdónenme si estoy utilizando el término que no es, pero de agricultura muy poco lo que sé, pero digamos, llamémosla a ese cultivo de flores que cuando florecen las flores eso es una cosecha. Entonces, tenemos la cosecha de flores y la vamos a exportar, ¿ok? Cuando yo ya tengo ese contrato, antes de tener las flores, yo hago un contrato con algún proveedor, ya no es un proveedor de Rusia, bueno, Rusia no porque estamos bravos con ellos, entonces, un proveedor en Norteamérica, en Canadá. Entonces, ese comprador nos dice, listo, yo le necesito las flores acá para el 10 de febrero porque el 14 de febrero es San Valentín, listo. Yo me comprometo y yo ya hice el cálculo para que ese 10 de febrero yo ya tenga el embarque listo para mandarlo a Canadá. Obviamente esas flores no las voy a poder mandar en barco, me toca en avión, porque si no en el barco se me dañan. Entonces, hago ese contrato de compra-venta con él en donde él me garantiza que me va a comprar esas flores y yo tengo la certeza de que primero se las voy a vender y se las voy a vender en tanto. Entonces digamos que ese señor nos va a comprar ese cargamento de flores en $1.000.000, ¿ok? Pero con lo volátil que está hoy en día el dólar, usted no sabe
el 14 de febrero, imagine que está haciendo esa negociación en junio del año pasado y logró vender eso, ahorita recibió el pago ayer, ¿sí? Entonces, usted hizo un contrato en dólares, pero usted no sabe, usted dirá, ah, bueno, pues yo hago liquido esos dólares a la tasa de representativa del día. Eso sería lo más obvio que uno podría hacer. Pero, ¿qué pasa? Que un exportador no se la puede jugar de esa manera. Un exportador tiene que mirar cómo obtiene una tasa de cambio estable. Y usted me estará diciendo, pero ¿cómo así, Alex? Si eso no lo hay, o sea, nadie le puede garantizar que en 6 meses le van a pagar tal tasa representativa. Para eso se crean los futuros. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a un banco, hablo con el gerente y le digo, mire, señor gerente, tengo esta cosecha, necesito que usted me diga, mire, es una transacción por $1.000.000, ya tengo el comprador, este es el contrato de compraventa, quiero saber usted qué tasa me mantiene para el 16 de febrero, que es el día en que me van a girar ese $1.000.000. ¿A qué tasa me lo va a pagar? Ok, el gerente hace 6 meses sacó una calculadora, hizo unas proyecciones y me dijo, Alexander, por ese $1.000.000, yo le voy a mantener una tasa de cambio de 4.000, ¿cómo está el dólar hoy? Como a 4.700, entonces digamos que a 4.500, ¿sí? Yo hace 6 meses, sin saber todo cómo iba a dispararse el dólar y todo eso, yo posiblemente le hubiera dicho, ok, listo, 4.500. Yo habría perdido esos $200, pero la ganancia que tiene el cultivador de flores, es que él ya sabe que ese $1.000.000 lo va a multiplicar por 4.500 pesos y va a tener esa cantidad de dinero el día que se lo consignen. Y con ese dinero, ¿el qué va a hacer? Va a poder pagar empleados, va a poder ensanchar su finca, va a poder comprar mejores fertilizantes, va a poder hacer más cosas. Entonces, se le está garantizando una tasa de cambio. ¿Qué pasa? Y entonces ustedes me dirán, pero entonces, ¿cuál es el negocio del banco? Obviamente el banco gana. Y el banco se va a ganar la diferencia entre lo que está hoy la tasa de cambio, que es 4.700, y los 4.500 a los que se los pague Alexander. Esos 200 pesos van para el banco. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí el secreto está básicamente es en poder hacer unas muy buenas proyecciones, poder acercarme mucho a la tasa representativa de cambio. En algunos casos los bancos pierden, ¿sí? Los bancos, el gerente hizo mal el cálculo, se equivocó en algo y le pagaron de más a esta persona y eso pues digamos que son pérdidas para el banco, pero eso es lo que hacen los derivados. Aquí vamos a hablar de los swap, vamos a hablar de los futuros, de varios tipos de derivados con el ánimo de comprender la dinámica de ese tipo de instrumentos financieros. También tenemos acá inversiones en CDTs, cómo se calcula, cómo se hace esa tabla de amortización, los clientes, cómo debemos castigar las carteras vencidas, y la implicación que eso tiene dentro de la declaración de renta. ¿Qué pasa si yo vengo a recuperar una cartera de hace 2 años, 3 años atrás y hoy me la están pagando? ¿Cómo me afecta eso dentro de mi declaración de renta de ese año gravable? Vamos a tener que analizar inventarios. Esto es una empresa de, que vende gaseosa, ¿sí? Entonces, digamos que aquí tenemos todos los insumos que se necesitan para ese producto, para producir ese producto, y además tiene también todo la implicación que tiene el deterioro de los inventarios. Lo vamos a desarrollar el ejercicio, lo vamos a cuantificar y lo vamos a contabilizar y vamos a ver el impacto que eso tiene en la declaración de renta. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de las depreciaciones? Vamos a hablar también acerca de, bueno, otros activos que se tienen, intangibles, etcétera. Aquí, ¿qué más hay? Tenemos a nivel de pasivos, cuáles son los pasivos que tiene la empresa y eso qué afectación me genera. Temas laborales,
temas de impuestos corrientes, temas de impuestos diferidos, intereses presuntos, que esto es bien importante tenerlo claro porque esto tiene una implicación y hay una normativa que regula esos intereses, entonces lo vamos a explicar. Vamos a hablar acerca de esta justificación patrimonial, tema de anticipos, tema de, esto es, ay, se me olvidó, RP, renta presuntiva, que si bien es cierto la renta presuntiva ahorita está en cero, no significa que la han eliminado. Esa renta presuntiva en cualquier momento la pueden volver a activar. Entonces lo que vamos a hacer acá es un cálculo de, vamos a hacer un ejercicio de cómo se calcula esa renta presuntiva en caso que en algún momento en otra reforma tributaria digan vamos a subir la renta presuntiva. Cómo nos afectan las retenciones, todo lo que tiene que ver, esto ya ni me acuerdo qué es, estos son descuentos tributarios, lo que tiene que ver con el ICA, temas de compensaciones y venta de propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasa cuando yo vendo una propiedad, planta y equipo en mi organización? ¿Qué pasa con esa ganancia ocasional y cómo la debo reflejar dentro de mi declaración de renta? ¿Listo? Entonces, recomendación, cada que tengamos sesión sincrónica, por favor, abra este archivo porque ese va a ser nuestro documento de trabajo constante. ¿Listo? ¿Qué otra recomendación le doy? No lo vaya a mover, no lo vaya a cambiar, por favor, eso es importante. En otros cursos me ha pasado que le han metido mano al archivo, se ponen a jugar con él y lo dañan y se les descuadran las cifras. Entonces, pilas con eso. No más, pues yo creo que esto era lo que quería hablar el día de hoy. Ya el día jueves arrancamos de lleno con el ejercicio y nos metemos a fondo ya con todo lo que tiene que ver con la declaración de renta. ¿Tienen alguna inquietud, alguna recomendación al respecto? No, señor. Pues no, Yo creo que las dudas generan ya cuando empezamos a desarrollar las actividades. Ok, Ahí es perfecto. donde viene el pánico escénico después de ver esos juegos. Sí, pero no se van a asustar, ¿no? Entonces hay que cogerlo suave y nos vamos documentando y vamos llevándolo de la mano, pero sí digamos que necesito mucho del aporte de ustedes, ¿ok? Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo la asistencia. Gracias por estar acá, por destinar este espacio para sacrificar un rato de su descanso, de su día libre para este tipo de actividad. Cuéntame, Estefanía. Profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo vas? Bien, profe. Profe, yo estoy como en pánico. ¿Por qué? Es que yo veo el archivo que nos compartí cuando iniciamos ahorita y veo el archivo que hay que entregar profe, la verdad a mí no me da pena decirlo, yo no sé qué voy a hacer con ese archivo porque no sé cómo lo voy a hacer y nos quedan 8 días para entregarlo, ¿cierto? Y Sí, para saber ¿estás cómo hablando de la actividad evaluativa? Estoy viendo la actividad teórico-práctico, la que está en la asignación, ¿cierto? Que Sí, trae el contexto, el comprobante diario punto 1 y punto 2. ok. Ese es el trabajo que hay que entregar antes del 26 y el 26 se habilita la evaluación, ¿cierto, profe? Sí, cómo no. Bueno, entonces yo me siento muy perdida, no sé cómo hacerlo. Y yo estaba Sí, muy concentrada en sus clases, profe, pero es muy importante para mí todo lo que nos ha explicado, pero no sé cómo coger esa herramienta para hacer eso que hay que entregar en 8 días, Max. ok. ¿Tuviste el video de la primera sesión? Claro, profe, sí. ¿Sí? Porque ahí yo les explicaba que, pues básicamente, si se dan cuenta, este ejercicio de declaración de renta, con todo y sábados, yo creo que a duras penas lo alcanzamos a culminar, porque es mucho el contenido que tengo. Entonces, yo les decía en esa sesión que mi afán, que mi propósito con este curso es básicamente que ustedes aprendan a hacer una declaración de renta de personas jurídicas. Pero como esta materia es tan grande, porque no es solamente renta, sino es IVA, retención, impoconsumo, pues que me quedaba a mí muy difícil eh, abarcar todo. Entonces yo les decía, bueno, yo necesito que ustedes se organicen en parejas y ojalá esté una persona que sepa con una que de pronto no tiene mucha experiencia, con el propósito de que
esas actividades las puedan desarrollar, es decir, se documenten por medio del material que está publicado en la plataforma para que puedan comprender de qué se tratan esos impuestos y puedan desarrollar esa actividad. ¿Sí? ¿Tú tienes pareja? No, profe, nosotros habíamos hecho como que un grupo, pero no se ha hablado como que nada. Igual, Sí, en ese caso, Profe, es que yo creo que todos sí, estamos igual. que yo creo que nadie había, pues no sé, yo hablo porque de pronto hay algunos que sí saben, pero yo, Estefanía, no sé cómo voy a hacer este taller que hay que entregar, profe, no sé cómo hacerlo, no sé si es el proceso de que cuando uno estaba, como yo soy por homologación, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, el profe le daba un ejemplo, entonces ya uno lo desarrollaba, pero yo en este momento lo estoy viendo y no tengo ni idea que cómo llenar el Excel. uy, grave, uy, mi Sí, chica. exactamente. Yo también estoy en la misma Buena, situación que en la universidad pues nos explicaban y pues uno ya lo abarcaba bien, pero digamos ahorita como que de totazo todo y que, o sea, yo sinceramente quedo súper perdida. Yo le he escrito a algunos a ver si medio me explican, pero están también igual de perdidos. Bueno, No, Sí, pues buenas profe, yo creo tardes. delicado, que todos delicado estamos por iguales. el tema, delicado porque es que este tema es muy grande. Yo les puedo explicar, pero entonces queda incompleto declaración de renta, ¿sí? O sea, yo no No, puedo, y también les digo que deben ponerse en mi lugar. Esto yo lo estoy haciendo adicional. La universidad solamente nos da 2 horas, ¿sí? Es decir, 16 horas en el periodo académico para ver renta, IVA y retefuente. Eso no lo dicta nadie, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí les pido que me comprendan porque para mí es más importante el tema de renta. Ahora, si ustedes quieren que les explique IVA, retención y todo eso, pues lo puedo hacer, pero sacrifico renta. O sea, no puedo cubrir todo. Dime, Karen. Profe, ¿será que no cabe pues la posibilidad de que en el chat o en el grupo que tenemos en WhatsApp nos digan, digamos, cuáles son las personas que pues entienden más, pues como para uno pedirle apoyo a ellos y nosotros también pues poder, no sé, cómo avanzar en el tema y pues sí, obviamente comprender su lugar de que pues no queda como tanto tiempo para abarcar tanta información, porque digamos, yo sé que digamos, de todos ellos habrán por ahí 5, 7, 10 personas que sí sepan en realidad porque el trabajo de ellos es eso, pero pues nosotros sí nos queda un poco complicado por lo mismo, porque estamos en homologación. Sí, no sé. buenas tardes, Sí, buenas. profesor. ¿Cómo está? Mi nombre es Noemi. Pues la verdad, yo hasta hoy me estoy uniendo porque a mí me llegaron las credenciales apenas esta semana. Entonces, pues yo hasta ahora estoy empezando a revisar la información, ¿sí? Estaba viendo ya el cuadro que usted nos envió ahora y yo veía pues que, digamos, yo homologué, me homologaron el técnico y estoy empezando el tecnólogo. Digamos que dentro de mi trabajo yo entiendo el tema de impuestos, sí, más o menos, y me parece súper fundamental el tema de la renta, sí, porque esto, pues si es la aspiración futura de ser contador, pues me parece que profundizar ahí es súper importante, ¿sí? Con este ejercicio que me parece súper amplio y súper bueno. Yo no sé en qué grupo están. A mí me gustaría también poderme unir y yo pienso que podríamos hacer ya de una manera ya nuestra un grupo de trabajo donde podamos compartir pantalla y empezar de pronto, si es el caso, pues nos toca retroalimentarnos y buscar conocer conceptos y no los manejamos y el que sepa más de una cosa, o sea, complementarnos para poder aprovechar al máximo el espacio con usted, ¿sí? Porque realmente es muy corto, ¿sí? Y no vamos a abarcar nada. Entonces, pues a mí sí me gustaría saber en qué grupo están, porque pues yo el inicio no estuve en nada. Entonces, y poder realmente hacer este ejercicio al máximo de lo que nosotros podamos lograr para el final. Y dentro de lo que yo entienda y que pueda compartir, pues yo lo hago, porque pues mi interés es poder realmente sacarle el mayor provecho pues a este tiempo que estamos haciendo este proceso. Sí, exacto. Yo creo que esa es la salida al tema.
vuelvo y les digo, yo les puedo explicar el tema de IVA y retención y todo esto, no, pues no hay problema, pero tengo que echarle mano a declaración de renta y ahí ya pues sería más una decisión de ustedes frente al tema. Me parece buenísimo la propuesta de Noemí. Creo que es lo más acertado ir a la propuesta inicial que les había hecho al comienzo con el ánimo de repartirnos cargas para poder sacar esto adelante. Estefanía, cuéntanos. Sí, profe, es que a mí, o de pronto si le queda complicado, profe, no sé si de pronto usted cuenta con algún material, algún video o algo que podamos ver donde podamos refrescar memoria y saber cómo hacer la actividad que está para la asignación de la entrega del 26. No sé, Qué profe. pena, yo meto ahí la cuchara. Pues yo no me las, ahí sí como dice el dicho, no me las sé todo porque nadie las ha aprendido, uno hasta ahora está empezando pues este tema y pues pienso igual que Noemí, de renta es la parte como más importante y fundamental. Y pues ahorita que me puse a abrir el taller, el tema es que nosotros estamos tan mecanizados a que en un sistema es tan rápido encontrar y sacar los informes de las cuentas que necesitamos para montar la renta, pero no tenemos como lo teórico de montar, de sacar la cuenta T, de hacer el libro diario, para eso es lo que nos tiene a más de unos asustados el tema de montar el libro diario y eso. Pero es cuestión como que nos sentemos un momentico y prácticamente es lo mismo que estamos sabiendo en contabilidad financiera. Entonces es como combinar las dos cosas para poder seguir avanzando con el tema de renta, pienso yo, no sé. A mí me parece, yo creo que esa es la mejor solución en estos momentos. Primero porque, reitero, el tiempo no nos alcanza. Segundo, pues hay que cubrir la dinámica y creo que pues muchos aquí trabajan en tema de impuestos y lo manejan y de pronto por ese lado pues podría hacerse una especie de trabajo colaborativo y eso nos podría ayudar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que no a todos les va a coincidir el espacio, que no tienen el tiempo, que yo no tengo tiempo el domingo, que infinidad de cosas pueden llegar a pasar. Pero digamos que el propósito acá es que hagamos el esfuerzo para poder sacar eso adelante, ¿sí? Me parece muy bien el hecho de pronto ustedes tienen Teams, eh, crear una sesión ahí en Teams que se vinculen todos para que puedan empezar a trabajar el ejercicio y de esta manera pues poderlo sacar adelante. No es complicado, no tiene ninguna, es decir, es completamente mecánico. Yo creo que desarrollan el primer ejercicio que hay ahí y ya saben cómo desarrollar el resto del ejercicio porque es la misma mecánica, ¿sí? Cuéntame, Claudia. Sí, profe, al igual que mis compañeras, pienso exactamente lo mismo. Pienso que este tema que nos vas como a enfocar más es como más importante. No quiere decir que los otros no sean importantes, sí también son importantes, pero es algo que también estamos viendo, o no sé, lo digo por mí, digamos en las otras materias como en análisis financiera y contabilidad, pues digamos que ahí hay parte de eso que también se está viendo. Entonces, pues Sí, pienso que y pues ahora no sé, lo he hecho así, y pues también como buscar tutoriales, buscar más información para podernos guiar y poder como ir abarcando con el archivo que nos dejaste. Pero sí pienso que el tema de la retención es pues más, en este momento un poco más importante. ok, Noemí, tienes Y la manito levantada. Ay, perdón, perdón. ahí, no, pues les decía, ¿no? Pues ahí está el link del grupo, el WhatsApp del que creamos en la primera clase para que te puedas incluir y pues ahí hemos, pues tratar como de compartir información o lo que necesitamos, pues apoyarnos ahí. No, Eh, era eso, era lo mismo para poderme incluir porque pues yo trabajo también, pero pues yo considero que obviamente uno tiene la vida personal, la vida laboral, tiene todo, pero si, por ejemplo, yo entré a este proceso y yo sé lo que implica, mayor esfuerzo, dedicación de tiempo en horas libres, que si tocan la noche, porque pues si no, pues no se va a poder sacar. Entonces, nos toca hacer como un sacrificio realmente para nosotros buscar. Por ejemplo, yo hay conceptos que estoy viendo que son nuevos para mí. Yo ya sé que tengo que ir a remitirme, empezar a buscar y indagar para que si tengo ya una duda final, pues se la tramito
al docente ya en la clase, pero que ya sean cosas más simples y que ya pueda entender de qué me está hablando, ¿sí? Entonces sería como eso. Sí, exacto. Sí, yo creo que esa sería la salida. Pues digamos que me, me da cierta tranquilidad el hecho de que hay varios que opinan lo mismo, que podemos distribuirnos las cargas con el propósito de enfocarnos más en declaración de renta. Eh, pero sí, traten de mirarlo entre ustedes, a ver cómo lo pueden solventar. Si de pronto ven que no se puede y que yo tengo que hacer clases frente a eso, pues vuelvo y digo, las hago, pero reitero, sacrifico también renta porque pues les pido también un poquito de comprensión. Estoy haciendo esto de manera adicional con el ánimo, porque a mí me preocupa eso, porque yo no consigo un contador que no pueda hacer una declaración de renta. ¿Sí? Entonces, por eso es mi sentir y el hecho de querer enfocarme en renta. Pero, pues si toca, toca. Entonces, habrá que sacrificar una buena parte de renta y ponernos a explicar IVA y retención en la fuente. ¿Ok? Mi recomendación en este momento, como para ir cerrando, es, por favor, pónganse en contacto vía el grupo, ahí en el chat. En este momento está el link, Noemí, por si te quieres, para que te unas al grupo, y por ahí organicen el tema y mirar a ver cómo lo pueden sacar adelante, ¿listo? Y yo me encargaría de renta. Pero si ven que no se puede, si ven que el tema definitivamente no es manejable, pues me dicen y hacemos eso, lo que les digo, ¿listo? Vale, profe. Vale, profe. Ok, listo. De acuerdo. Bueno, entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por este espacio, gracias porque no esperaba que llegaran tantas personas el día de hoy, sinceramente, lo valoro y se los agradezco muchísimo. Y esta sesión queda grabada para que la puedan estudiar, porque pues de aquí salen preguntas para el examen de la unidad número 1, ¿listo? Bueno, les deseo lo mejor, cuídense mucho y estamos en contacto. Listo, profe, gracias. A Buenas ustedes, tardes. muchas gracias. Vale, profe. Gracias. Gracias. Gracias.